Buenas noches, estimados estudiantes, qué gusto saludarles. Buenas noches, Lick. ¿Todo bien? Ya casi vamos cuenta regresiva para terminar el semestre. Muy bien, estimados estudiantes, siempre hago la acotación, no sé si están los estudiantes para examen extemporáneo. Sí, licenciado, buenas tardes. Muy bien, ¿ya revisó su correo, mi estimado? Sí, ya me integré a la clase. Muy bien. Pregunto al otro estudiante, vamos a ver acá. Licenciado, con una consulta, no sé si el examen será oral. Fíjese que por cuestiones de tiempo sí les voy a mandar un examen escrito. Ah, Entonces sí voy a necesitar que por favor estén atentos. Lo estará siendo cargado a las 6 de la tarde. Por favor, estén atentos. ¿Enterado, Lick? no Muy bien. hay posibilidades que se pueda hacer oral, licenciado, disculpe. Fíjese que por cuestiones de mi compromiso sí se me complicaría, porque salgo de esta actividad, entro a otra actividad. Ah, Por favor, para que se preparen. Entonces, muy bien, vamos a grabar. Licenciado, perdone, antes de que empiece, quería consultarle si nos va a compartirle el documento de los diferentes tipos de donación que usted nos compartió ayer en la clase. Perdón, el ¿De, día lunes. de donación o desmembración? No, de donación, el que está en la donación parcialmente onerosa, la condicional. Muy bien, ahorita se los cargo. La desmembración sí se los cargué, la partición se las cargué en este momento, pero ahorita también lo cargo entonces. Muchas gracias, Lick. Un momentito. Muy bien, acá está, ahorita lo guardamos. Muy bien, en este momento estoy cargando el material de apoyo. Muy bien, Norma Carolina, muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Perdone, solo quería consultarle algo. ¿Cómo? Yo siempre tengo la duda de las medidas cuando se calculan en la forma Simut. Usted ya explicaba el otro día que era del punto de origen al punto 1,
No, de la estación. De la estación 1, 0 a la estación 1. No, al punto de observación. Pero mi duda es, de la estación 0 al punto 1, de ahí se miden los grados que hay entre el punto 0 y el 1, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace para calcular los segundos y minutos? Es que eso es lo que me trae duda. Es que este es un programa que se integran los datos, a nosotros nos pasan el plano ya materializado. Esto no lo hacemos nosotros, sino lo hace el ingeniero arquitecto. Lo que sí tenemos que saber nosotros es lograr transcribir los datos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ah, ya. O sea que para efectos del examen, usted nos va a dar la tablita que se llama... El plano, el plano. El plano, y el plano va a tener el derrotero, ¿verdad? Así es. Ah, bueno. Y ahí nosotros ya tenemos que ir calculando nada más los puntos. No calculando, transcribir, interpretar. Exactamente, perdón. No, cuidado con calcular, no, aquí no vamos a calcular porque no. Es que vi el plano y no sé por qué pensé en calcular. No. Y vamos a ir yendo a la escritura pública cada punto, ¿verdad? Así es. Vamos a hacer un pequeño repaso para que los que tienen alguna inquietud. Creo que todavía hay algunas dudas por acá. Darwin, Emanuel. Licenciado, buenas noches. Bueno, buenas tardes. Solo interrumpí para ver si va a grabar la clase. Oh, muchas gracias. Vamos a grabar. Licenciado, disculpe, buenas noches. ¿El examen a qué hora lo va a subir? Disculpe, para estar atento. Lo programé para las 6 de la tarde. Ok. Muy amable. Muy bien. Igual forma, si tienen alguna inquietud, me comentan. Está bien, licenciado, gracias. Solo permítanme, vamos a empezar a grabar. Giovanni. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Yo tengo una consulta con esto de las desmembraciones. ¿Se pueden llevar simultáneamente dos compraventas con desmembración sí, compraventas con desmembración? ¿O hay que esperar hasta que esté registrada ya con su razón registral para poder hacer otra compraventa con desmembración de una misma finca matriz? Muy bien, solo permítanme, mis estimados estudiantes, fíjense que me estoy dando cuenta que creé se me había cerrado la cuenta de la universidad. Tiene mayúsculas. Sí, Lee, porque se mira que solo hay 100 participantes. Sí. Muy bien, disculpen las molestias e inconvenientes, mis estimados estudiantes. Vamos a emigrar porque acá tengo el inconveniente de que tiene límite. Este es desde mi correo personal. Entonces vamos a emigrar. También ya les envié el correo. Vamos a emigrar, por favor. Muy bien. ¿Me escuchan?
escuchan? No sé si ya, bueno, aquí están ya empezando a migrar. Vamos con 60 estudiantes. No sé si ya está aquí Anthony, que me había preguntado. Ya estará acá. Anthony. Anthony. ¿No? Todavía no está. Bueno, vamos a esperar. Muy bien, me preguntaba mi estimado, creo que tenía la palabra anteriormente, si no, ¿quién era el que tenía la palabra? Yoli. Muy bien, Giovanni, me decía. Si se podían llevar a cabo simultáneamente 2 compraventas con desmembración de una misma finca matriz. Serían compraventa de fracciones. Sí, licenciado. Ajá. Mire, pero quiero tener un poquito más de información. Quiero hacer mención porque esto es interesante. Puede hacer que sea una compraventa de fracción de bien inmueble o puede hacer que yo desmembre para sí mismo y posteriormente desmembrar para sí mismo venda las fracciones. No sé cuál sería el caso, si vende directamente o primero desmembra para sí mismo, después realiza la compraventa. No, sí sería para realizar 2 compraventas de fracción con desmembración. Compraventa de fracción de bien inmueble. ¿Para distintas personas? Sí, para distintas personas. Lo que quiero saber es que si se puede o si hay alguna limitante. Sí sé que hay alguna limitante con el número de desmembraciones porque puede contar como proyecto de partición. Pero mi indicación son puntuales porque lo tengo que hacer. Una de las preguntas sería, si es para la misma persona, podría ser en la misma escritura, si se puede. También se podría hacer en escrituras distintas, presentándose con el registro de la propiedad como documento 1 y documento 2, para que sean operadas en paralelo, pudiendo tener relación. Por eso hacía la mención. También podría ser, si están de acuerdo las personas, pero generalmente a veces no, dicen, bueno, yo quiero 2 hermanos, venderle una fracción a cada uno, entonces en el mismo instrumento se puede vender, también podría, pero hay varias formas de hacerlo. La situación es que no llegue a alcanzar hasta 5 desmembraciones con formación de nuevas fincas, eso sí nos daría inconveniente. En ciertas municipalidades sí se limita para la autorización, para poder desmembrar directamente hasta 3 desmembraciones, entonces también debemos de conocer los lineamientos de la municipalidad, por eso le preguntaba. Y eso no solo va a depender de la operación que estoy realizando, sino todo el historial. Lo voy a ampliar un momentito, mi estimado Giovanni, con gusto. Vamos a ver las diferencias y ahí lo podemos ampliar, ¿le parece? Gracias, Lic. Sandra, Lisbeth. Gracias, Lic. Disculpe, fíjese que estaba continuando la lectura ayer del artículo 1131 del Código Civil y me llama la atención en el párrafo segundo, donde dice que se exceptúa de la obligación de presentar planos firmados. Más adelantito dice extremo que el notario deberá hacer constar en el instrumento correspondiente, con la salvedad de que si se tratare de 3 desmembraciones o más de la finca matriz o en el caso de parcelamiento urbano, el registro de propiedad respectivo exigirá como requisito cada una de las nuevas fincas que los planos sean suscritos de conformidad. O sea que si ya son 3 desmembraciones, ahí sí tenemos que presentar plano. Esa es la parte que me confunde. No, Sandra, planos siempre van a presentar, siempre. Actualmente ya debe presentarse planos siempre. La diferencia es que se exceptúan la obligación de presentar los planos firmados. Ese es el punto, en los casos que establece el primer párrafo. Ahora, si hay más de 3 desmembraciones, los planos deben ir firmados por los profesionales, ingeniero, arquitecto o ingeniero civil o ingeniero agrónomo, pero siempre actualmente debemos de presentar plano. Esto sería la aplicación práctica. No sé si me voy a entender, Sandra. Muy bien, Lic. Sí, es que dijeron cómo va a ser que no van a presentar los planos y entonces cómo va a quedar las medidas de los terrenos que se desmembren, ¿verdad? Yo recordaba que usted en una clase anterior, licenciado, dijo que había una limitante para desmembrar, pero no tengo una información clara todavía de lo que usted comentó en esa ocasión. Muy bien, con todo gusto lo amplío, solo voy solventando dudas anteriores y entro al tema. Ángel. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Yo una duda, fíjese que yo he visto unas compraventas o el lugar donde trabajo, donde los que firman los planos son algunas personas particulares o los mismos otorgantes. Yo no sé si esto es una mala práctica notarial o no es necesario que sea firmado por un ingeniero o algún
arquitecto en este caso. ¿Pero Y la es un segunda, es un plano registrable, pregunto, o es en... sí, sí es un plano registrable, son para formar fincas nuevas en el registro de la propiedad, que son firmadas por personas particulares, los mismos otorgantes o algún testigo a ruego que haya aparecido en la escritura. Y sí han operado las escrituras en el registro de la propiedad, pero no sé si esto es una mala práctica notarial o no. Pero no sé si encuadra en el supuesto que estamos leyendo, que hablábamos con Sandra, que se establece, se exceptúan la obligación de presentar planos firmados por los profesionales indicados, los casos de titulaciones supletorias y desmembraciones de las fincas rústicas menores de 7,000 metros cuadrados y las urbanas que se localizan en aquellas poblaciones recónditas del país en que no fuere posible localizar a uno de los profesionales indicados, extremo que el notario deberá hacer constar en el instrumento correspondiente. No sé si será de estos casos, es la única excepción. Pues hasta donde yo tengo entendido, no es de estos casos. ¿No es una finca rústica? Sí, a veces son fincas rústicas y he visto unas fincas urbanas que también son firmadas por personas particulares o alguno de los comparecientes, más que todo el comprador o algún testigo a ruego. Pero bueno, les voy a comentar. En el registro de la propiedad, si son de este tipo, pues sí se tendría que estar presentando el plano firmado, a excepción de esto, que pues es muy subjetivo, pero el notario lo debe de calificar de esta forma, porque esto ya es bajo responsabilidad del notario. Si debe constar de esta forma que no se puede localizar a uno de estos profesionales, es bajo responsabilidad del notario hacer constar ese extremo. No sé si hacen constar ese extremo. Hasta donde yo recuerde, creo que no, licenciado, solo se hace la escritura de compraventa, la fracción que se desmembra de la finca matriz y se junta el plano del área con las medidas o los colindantes y cuestiones como esas, y al finalizar se firma por una persona que yo he visto que en su mayoría de veces cuando no lo firma el arquitecto o el ingeniero es un tercero, un testigo a ruego o la parte compradora. Muy bien, fíjese que yo en lo personal en la oficina sí no lo he trabajado así, siempre lo he hecho con ingeniero arquitecto, pero sí es importante hacer la mención que serían las únicas excepciones. Sería interesante consultar el registro si ellos lo operan, pero yo en lo personal no lo he realizado así. Y me parece interesante, ¿verdad? Si no es una de las excepciones. Antes sí, antes fíjese, esencial. Ahora sí, si ustedes quiero hacer mención, pero por eso me llama la atención, si de repente pudiera conseguir el caso concreto y darnos un ejemplo, sería bonito y sería enriquecedor. Por cierto, mis estimados estudiantes, fíjense que estoy pensando ya en una clase de cierre para ir viendo, pero no sé si ustedes en qué materia podríamos invitar a algún conferencista o algún de parte ya sea del registro de la propiedad, puede ser del registro mercantil, del archivo general de protocolos, para que podamos ya tener nuestra clase de cierre y tener una conferencia, alguna actividad que nos pueda hacer ya mención de la última clase y pues ir terminando actividades. Se los dejo ahí para que ustedes empiecen a pensar o a planear y pues puedo gestionarlo tanto en las tres entidades que pudiera ser mercantil, del registro mercantil, hablar en el registro mercantil o en el registro de la propiedad o en el archivo general de protocolos. Entonces, hago mención. Pueden hacer la acotación, como les comentaba, si es del registro mercantil, pues el licenciado Diego Montenegro fue mi compañero de promoción y creo que le pudiera hablar, creo que puedo tener el apoyo de él para que nos acompañe algún representante. Pues, se los dejo, hoy solo estaba pensando, ayer que venía de las actividades del Colegio de Abogados y Notarios, pues hacía referencia. O alguien que sea algún doctrinario también podría ser, algún doctor en la materia también podría ser. Solo se los dejo hoy. Muy bien. Iba a enseñar lo de los planos, ahorita lo vamos a poner. Muy bien, lo voy a poner en pantalla para que podamos ver la importancia actualmente de los planos. Muy bien, no sé si ya ven la pantalla en este momento del buscador de Google. Muy bien, fíjense que actualmente a partir de que se dio la actualización de la guía de calificación registral número 13, si no estoy mal, de las referente a las desmembraciones que vamos a ver. Ya estoy.
Cuando nosotros ingresamos a la página del Registro General de la Propiedad, miren lo que establece acá. Información importante, nos tira una alerta. Estimado usuario, conforme a lo establecido en el artículo 1131 del Código Civil, en cuanto a la escritura pública y planos, puede consultar la redacción sugerida de las cláusulas de escritura de fincas nuevas formadas y formato de planos. Esto lo tira inmediatamente. Entonces, número 10, perdón. Ustedes pueden ingresar. Acá tenemos una redacción. Antes lo habían quitado. Ah, no, sí está. Antes lo habían quitado. ¿Cuál? Lo pueden descargar. Muy bien, ahí lo pueden descargar ustedes. Solo lo enseño. Está en la guía número 10. ¿Qué mande? Eso está en la guía número 10. Sí, si es la guía número 10, sí, pero ahí pueden descargar todo lo que es la redacción sugerida para las cláusulas, la actualización de la guía de calificación registral número 10, el comunicado del CAN de la actualización, instructivo del plano de finca nueva oportunidad y ciertos lineamientos, ejemplo, el plano de finca nueva por titulación, formato de plano de finca nueva por titulación, formato autenticado de plano de finca nueva por titulación. Vamos a ver acá. Ahí tenemos varios ejemplos de unificación que se dan como instructivos para que lo podamos incluir. Lo que me interesa también que tengan conocimiento es la descripción de la actualización de la guía. No sé si logran leer de la descripción de la guía de calificación registral. Si alguien me puede ayudar con la lectura. ¿Qué guía dijo, licenciado? Perdón. Lo que está en el apartado izquierdo de la pantalla. Ok, descripción. Con base a la revisión realizada por parte de la Comisión Nacional Registral, a la guía de calificación registral número 10, referente a los requisitos para efectuar la primera inscripción de dominio de bienes inmuebles, que desarrolla lo regulado por el artículo 1131 del Código Civil en los instrumentos públicos y planos autorizados a partir del 1 de octubre del 2019 que generen una primera inscripción de dominio de bien inmueble. El Registro General de la Propiedad exigirá rigurosamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma antes citada en la forma siguiente. Muy bien. Miren los datos, rigurosamente, por eso quería hacer énfasis. Rigurosamente. Dato número 1. El título y plano que se presente a este registro para su inscripción deberá constar expresamente los datos que corresponden a la finca nueva, indicando su naturaleza, si es rústica o urbana, su ubicación, municipio y departamento en que se encuentre, su área, su localización por medio de rumbos o azimuts o coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas al Sistema Geodésico Nacional, sus medidas lineales y colindancias, su nombre si la finca nueva lo tuviere y su dirección si la finca nueva si la tuviere. Si lo tiene, no es obligatorio. Si lo tiene, se consigna. Si no, no hay problema. Sigamos. La descripción que se haga del inmueble en el instrumento público debe coincidir exactamente con los datos del plano, que se presenta exactamente para su inscripción. Ajá. 2. En caso de polígonos irregulares, deberá consignarse únicamente en azimuts o coordenadas geográficas. Muy bien, está claro. Cuando un polígono es irregular, pues no existe una definición que entendemos por polígono regular. Pues vamos a establecer que no es un cuadrado o que en determinado momento tiene más de 4 lados. Entonces eso se le denomina irregular. Yo en lo personal trabajo siempre con azimut. Entonces hago mención. Sigamos. Debidamente georreferenciadas, indicando siempre los demás datos, tales como colindancias y medidas lineales, distancias,
Los azimuts deben consignarse completos como consta en el plano respectivo, grados, minutos y segundos para darle precisión a la descripción de la nueva finca y cierre exacto al polígono. Plano de la finca nueva. Se adjuntan ejemplos para efecto ilustrativo. En el plano deberá presentarse en el formato autorizado por el Registro General de la Propiedad, disponible en la página web, constando expresamente la firma y nombre del responsable de su elaboración profesional, ingeniero civil, ingeniero agrónomo o arquitecto u otro sujeto responsable en los casos de excepción del artículo 1131. Esto es lo que le hacía mención. Si se invoca la excepción, sí es válido. Pero licenciado, disculpe, muy buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. Me voy a desconectar, licenciado, porque solo me voy a concentrar. Disculpe, no sé si me puedo... no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ya ustedes ya están... Va. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. El mejor de los éxitos. Si hubieran alguna duda, la hora, licenciado, la hora sí es esa la que dice el documento. Va. Gracias, licenciado, muy amable. Gracias, Alex, muy amable. Éxitos. Muy bien. Solo vamos acá, les hacía mención. En el registro de la propiedad nos permite esas excepciones. U otros, acá es lo único que yo encuentro como fundamento legal, u otro sujeto respondiendo a los casos de excepción, sería el caso que podría encuadrar, pero si mi estimado tiene, alguna otra variante o otra situación que desconozca, pues será interesante. Sigamos con la lectura. En el caso de desmembraciones de fincas urbanas situadas en poblaciones recónditas del país, el notario deberá hacer constar en la escritura correspondiente que no fuere posible localizar a uno de los profesionales indicados en el artículo 1131 del Código Civil para la elaboración del plano respectivo. Y en aquellos casos en que la finca se encuentre inscrita en... Me salté uno, ¿no? Si se tratare de 3 o más desmembraciones de la misma finca matriz o de parcelamientos urbanos, se exigirá que los planos sean firmados por profesional colegiado. Muy bien, 4. En aquellos casos en que la finca se encuentre inscrita en zona declarada en proceso catastral o catastrada, constancia de la aceptación y plano vigente autorizado por el Registro de Información Catastral RIC, de conformidad con los procedimientos establecidos en su ley y reglamento vigente. Bien. Si ya es un área catastrada, el plano pues tiene que ser expedido y autorizado por RIC. Esa es otra situación. También debemos de analizar. Preguntas que vamos a solventar. Ana Lucía. Licenciado, buenas noches. Una preguntita. ¿El motivo por el cual usted solo utiliza azimuts es porque, digamos, solo en polígonos irregulares ha tenido a su vista o tiene alguna otra explicación? Porque generalmente tiende la persona que lo elabora lo trabaja de esta forma. Sí he tenido polígonos regulares, pero sí yo he estado prefiriendo ya solo trabajar con azimut. Y sí, la mayoría de terreno que sea regular como no hay una definición tal, pues no me ha tocado. A veces tienen más de un extremo, a veces tienen menos de un extremo, a veces tienen más de 4 lados. Entonces sí es difícil encontrar un cuadrado perfecto, pero si lo encontramos, sí lo pudiéramos hacer. Sería la única acotación. Y tendríamos que solicitarlo hacia el ingeniero arquitecto que lo trabajara. Pero yo en lo personal, pues he estado trabajando con azimut. Porque, hago mención de ese extremo para evitar algún inconveniente. Como le decía, a veces los predios no son cuadrados como tal, sino que a veces tienen más de un lado, menos de otro lado, tienen curvaturas, tienen más extremos, entonces ahí se va dificultando. Ok, digamos, y esa es información que nosotros le hacemos saber al arquitecto. Sí, claro. Usted dice, mire, si el polígono va a ser regular, que pues lo trabaje con medidas lineales. Si no, pues ustedes ya les entregarán azimut, así lo tendrán que solicitar ustedes. Ok, gracias, licenciado. Muy bien. Ángel Gabriel. Licenciado, fíjese que también había visto una escritura en que encuadran esto que usted está mencionando, de que hay polígonos que no son exactos vi una vez una escritura que redactó una notaria, que la utilizamos como referencia, de que de esa escritura se iba a desmembrar, y el inmueble era irregular, y lo había establecido, por ejemplo, lo había establecido norte, sur, oriente y poniente,
pero en el lado oriente había establecido, por ejemplo, 2 medidas, lado oriente con 2 medidas, siendo, por ejemplo, la medida A, por ejemplo, 10 metros, y la medida B con 20 metros, y en el lado poniente con 3 medidas, medida A con tantos metros, medida B con tantos metros, y así, sucesivamente con las siguientes medidas, y no puso el área superficial porque como no era un inmueble que tuviera los lados iguales, sino que en unos tenía 3 medidas, pero no lo hizo con azimut, sino únicamente lo estableció en metros. Oriente con 2 medidas, poniente con 3 medidas, y puso únicamente la cantidad de metros que tenía, y no había juntado planos, sino únicamente, y yo me imaginé que estaba bien, porque como eran derechos de posesión o... Ahí está la diferencia. Mire, porque como son derechos de posesión, es lo clave. Si son derechos de posesión, pues no son susceptibles de ser inscritos como tal. Entonces, a menos que esté terminando la titulación supletoria. Pero ya para efectos registrables sí debemos de consignar el área. Es uno de los requisitos importantes que la ley estipula y que no deben de faltar. Y el área, pues muchas veces se va a obtener a través del polígono que se establece. Gracias, licenciado. Sí, pero es la palabra clave. Ahora, también hago la acotación, mi estimado Ángel, si de repente lo que vio donde se desmembraba solo eran derechos de posesión y no inscritos en el registro de la propiedad, yo también lo he hecho. Solo hago mención de un plano referencial, pero derechos posesorios. ¿De acuerdo? Exacto. Gracias, licenciado. Ajá, hago la distinción para que no exista confusión. Norma Carolina. También lo que aplicamos, también lo podemos ver, por ejemplo, de desmembraciones. Lo que estamos aprendiendo, podemos partir derechos posesorios sobre áreas, ¿sí? Determinadas, sí se puede. Podemos hacer una escritura de partición, podemos hacer una escritura de desmembración. Ahorita voy a explicar todo esto, pero me interesa que entendamos todo lo que nos pide el registro. Norma Carolina. Graciela, yo miraba en lo que nos pedía el registro, en su ubicación hablaba sobre coordenadas geográficas, pero ustedes no nos han dado ejemplos, ¿verdad?, de cómo transcribir coordenadas geográficas en una escritura. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito con esto y les voy a comentar. Solo referencialmente porque sí, solo me interesa que salgamos de este tema, ¿les parece? Para que no nos desviemos. Norma, ¿me da un momentito? Giovanni Alejandro. Gracias, Lic. En este tercer párrafo que dice que se tratara de 3 o más desmembraciones de la misma finca. Ahí sí es obligatoria, en forma obligatoria. Y se refiere a, por ejemplo, el año pasado hice una desmembración, este año Y otra. en el tracto sucesivo ya van 3. Ya. Gracias, Lic. Ajá. Muy bien. Si no hay alguna otra pregunta, quiero explicar lo siguiente, es importante. Ángel. Otra pregunta que es algo relacionado a lo que preguntó el compañero anteriormente, de que a partir de tantas desmembraciones, dependiendo de la municipalidad, me imagino, es cuando se solicita la autorización municipal para desmembrar una fracción nueva de una finca que ya tiene varias desmembraciones, y he escuchado, no sé si estoy en lo correcto, una vez un notario mencionó que cuando ya se llega a la desmembración número 10 de una misma finca, se tiene que dejar consignado un área verde, o eso según la ubicación del inmueble por el municipio o departamento. Muy bien. Vamos a partir para ir en orden, para que vayamos entendiendo en orden. Estamos con las reglas que ahorita acabamos de leer para avanzar con otras. Veamos, en la partición, y voy a ser claro y voy a ir contestando las preguntas que han ido surgiendo para que no tengan inquietudes. ¿Vamos bien? Solo hago la pregunta un momentito también, Ángel, para que no perdamos el hilo conductual. ¿Todo bien? A lo que vamos de lo que hemos leído, todo lo que hemos leído. Esto estamos hablando de particiones en este momento. Y voy a explicar el siguiente tema. Partir es dividir la cosa común, pero también yo puedo desmembrar para sí mismo. Yo, José Osvaldo Canas Fuentes, tengo un inmueble y lo puedo desmembrar para sí mismo y formar nuevas fracciones. También se puede. También yo puedo venir y en el mismo instrumento decir, desmembro primero para sí mismo, para Josué, y la nueva área que estoy formando, posteriormente en el mismo instrumento, vendérselo a Norma. El instrumento en el tracto sucesivo, primero quedaría que desmembro para mí mismo y posteriormente lo vendo. Lo voy a explicar por qué lo hago de esta manera. Y número 4 o número 3, podemos también hacer una compraventa de fracción, que es lo que hablaba Giovanni. Yo puedo venir en el instrumento a estipular directamente que la compraventa de una fracción y se va a desmembrar la fracción directamente en el tracto sucesivo, por ejemplo, para Ángel, sin que se forme nueva finca a mi nombre. Y vamos con lo siguiente.
estos serían 3 formas que vamos a analizar. Pueden haber más, pero vamos a empezar con las básicas. La primera, que es la partición, y un artículo que vimos en la clase pasada, ninguno está obligado a permanecer en copropiedad. Miren lo interesante, porque si son 20 condueños, ¿se puede partir la finca en 20? Sí, no va a haber ningún problema y ni le van a pedir mayor requisito. Repito, si hay 20, 30 condueños y todos firman y comparecen a finalizar la copropiedad, se puede. Entonces, en la copropiedad, cuando son copropietarios, no tienen limitante para poder desmembrar. A excepción, siempre hago mención, a excepción de Guatemala y Antigua Guatemala y la autorización correspondiente de las áreas del RIC. Estas serían las excepciones. Ahora, vamos a la autorización municipal. Vamos a la guía de calificación registral de la autorización municipal, que es la número... Por cierto, estaba interesante lo de las conferencias del Colegio de Abogados y Notarios, que he tenido la oportunidad de participar. Guía número 27. Y hay cuestiones bastante interesantes que también quiero ir compartiendo. La guía número 27. Si alguien la tiene en la mano, que me pudiera ayudar a leer. La guía número 27 del registro de la propiedad. ¿Quién la tiene? ¿Me puede ayudar a leerla? ¿Giovanni la tendrá? Sí, Lick, ahorita la estoy buscando. Buenas tardes, Lick. Yo la tengo, pero no sé qué parte necesitaría que le lea. Toda, desde la parte conducente, será necesario obtener. Será necesario obtener autorización municipal para desmembrar en todos los casos, salvo que... Pausa. La regla general es que siempre debiéramos de tener autorización municipal. Esa es la regla general, pero existen excepciones. Ahora hago mención. Existen municipalidades como Guatemala y Antigua Guatemala que no importa el caso, siempre hay que pedir autorización por su plan operativo, por su plan de ordenamiento territorial, los famosos POT. Sigamos leyendo. Veamos las excepciones. 1. Se trate de desmembraciones a favor de sí mismo, siempre que la finca matriz, sea rústica o urbana, no se hayan formado con anterioridad más de 5 fincas con apertura de nuevas calles. Pausa, explico. Por ejemplo, acá en Misco quiero hacer una citación para cómo lo aplico en la práctica. Por eso les decía y le preguntaba tanto a Giovanni. No sé si está conmigo Giovanni para que podamos replicar el caso que me planteaba y por qué le hacía mención. Sí, Por ejemplo, acá en Misco, les voy a ir planteando, presten atención. Por ejemplo, aquí en Misco, el lineamiento del POT establece que no se pueden desmembrar para tercero, tiene que tener mínimo 120 metros cuadrados. O sea, yo puedo venir y decirle, Giovanni, yo le voy a vender un área de 120 metros cuadrados directamente a Giovanni. Yo le puedo decir, mire, Giovanni, le puedo vender 121 en adelante, 120 en adelante. Pero, ¿qué pasa, Giovanni, si en determinado momento yo le quiero vender, pero el área tiene solo 100 metros cuadrados? ¿Será que la municipalidad en Guatemala me va a dar autorización municipal? Según eso, no, Lick. No, y eso es lo que deben de analizar ustedes. Acá ya entra el notario y el expertise. Me han venido a veces muchos casos de estos, otros notarios no pueden porque aunque pidan autorización, aunque sean conocidos de neto, bueno, aunque sean conocidos del consejo, no les tendrían que dar la autorización municipal y yo conozco que no la dan. Pero entonces, ¿cuál sería la salida, Giovanni? ¿Qué me propone o qué proponen los notarios? Sería una partición para sí mismo y posteriormente venderla. Muy bien, podríamos hacer una desmembración para sí mismo en el instrumento y por eso es que lo hago. Aunque me cobren un poco más en el registro, pues yo hago primero la desmembración para sí mismo y posteriormente realizo la compraventa de la nueva fracción. ¿Por qué? Porque para la desmembración, si no ha tenido más de 5, no es necesario la autorización municipal. Y otra cuestión, acá en Guatemala y Misco, créanme que es bastante complejo el tener la autorización municipal. Tienen que gastar en planos, tienen que gastar en diligencias y va a llevar tiempo. Entonces, yo considero que a veces la desmembración para sí mismo y compraventa de nueva fracción es un instrumento que nos puede ser bastante útil. Claro, también esto hay que analizarlo porque a veces utilizar este instrumento podemos también establecer un crecimiento de urbanización desordenado, porque a la hora de no cumplir los requerimientos que nos estipulan
para desmembrar puede hacer entonces que sí tengamos un crecimiento de urbanización desordenado. Entonces esa es la única crítica que hacemos. Tal vez le solventamos al cliente y yo lo he hecho, pero también vemos que puede ser que crezca en forma desordenada, porque ahí nadie va a verificar que exista calle o que existan lo que usted me hacía mención, Giovanni, de áreas verdes. Entonces no se ve cumplimiento de estos aspectos, porque cada municipalidad va a dar autorización para poder desmembrar con ciertos lineamientos y dependiendo del historial que lleve. Por eso le hacía la acotación importante. Vamos bien hasta acá con la primera ejemplo de la mención que hacía de la primera excepción para desmembrar para sí mismo. Y acá también Giovanni, porque yo le denomino desmembración y no partición para sí mismo, y pues es libre. Tampoco yo no voy a venir y hacer un absoluto, pero me fundamento en lo que establece la guía. Acá estipula que es desmembración para sí mismo, pero de igual forma si lo ponen indistintamente partición para sí mismo, en lo personal no lo pongo malo, solo hago referencia de este aspecto. ¿Vamos bien hasta acá, mis estimados estudiantes, con este alineamiento? Giovanni, ¿me doy a entender? Sí, ya, todo claro. Muy bien, esa es la primera, repito, para particiones, para partición no es necesario la autorización municipal, pero tienen que estar como con dueños. Yo lo he hecho en algunas ocasiones que yo introduzco cuando ya son muchas las desmembraciones que se ha realizado y tengo que pedir la autorización municipal y sé que por el área no me la van a dar, pero ya lleva más de 5 y se formó calle, entonces la otra forma es que yo entro lo hago que la persona entre por un porcentaje a ser condueño. En el mismo instrumento finalizo la copropiedad y adjudicación de fracción. Es otra salida que es bastante técnica, repito. Por ejemplo, hay un inmueble que ha sufrido muchas desmembraciones, pero que tendremos que hacer el trámite, que sería lo mejor, pero por alguna cuestión no lo quieren hacer. La otra es que entre como condueño por un porcentaje, inmediatamente en el instrumento se finaliza la copropiedad adjudicándole una fracción y saliendo de la misma. En la copropiedad nadie está obligado a permanecer en ella. Esa sería otra salida. Repito, la crítica que se hace, pues, que a veces se da un crecimiento de urbanización desordenado sin cumplir con las reglamentaciones para poder llevar una ciudad en orden. Entonces, cada quien va creando propiedades como considere necesario, sin respetar a veces lineamientos de urbanización como callejones, espacios, áreas verdes. Esa es la única crítica, ¿de acuerdo? Siguiente lineamiento, numeral punto 2. Por favor, damos lectura. Número 2. Si la municipalidad correspondiente no resolvió dentro del término de 30 días de presentada la solicitud de licencia para desmembrar, en cuyo caso el notario deberá dar fe en la razón del testimonio, si no lo hubiese hecho en el instrumento público, de que tal autorización fue solicitada y que transcurrido el término, la autoridad municipal omitió pronunciamiento expreso aprobando o denegando la autorización. Eso lo hacemos constar. Yo solo he visto un caso en donde se dio, pero se puede aplicar el silencio administrativo, que sería positivo. Siguiente. Conforme el Código Municipal, cuando se trate de la formación de una notificación, no aplica la excepción. Muy bien. Si es una notificación, si vemos que están ya notificando, la municipalidad no va a dar esta excepción, sino que tiene que seguir con las reglamentaciones correspondientes. Hay que hacer un estudio de impacto, bueno, por lo menos en Misco también nos piden que se hace un estudio de ¿cómo se llama esto? De medio ambiente, del impacto que puede causar, de aguas, de drenajes. Entonces sí es más complejo. Por eso les hacía. Sé que hay excepciones, sé que en algún momento podemos tener otras salidas, pero la crítica que también se le hace a esas salidas es que se da un crecimiento desordenado y no sostenible a largo plazo de la urbanización. Eso es la única circunstancia, buscar estas salidas alternas. Y número 3, por favor. La autorización municipal podrá acreditarse en cualquiera de las siguientes formas. 3.1. Acompañando al original de la autorización municipal. 3.2. Acompañando copia de la autorización municipal. 3.3. Transcribiendo la autorización municipal dentro de la escritura pública correspondiente, dando fe el notario que es transcripción literal de la misma y dando fe de tenerla a la vista. Muy bien. Hago mención, voy a hacer alguna cuestión práctica. También he visto casos, por ejemplo, en Misco, en donde el operador sí realiza la operación registral o la calificación registral sin pedir autorización municipal, que a veces en compraventas de fracción de bien inmueble, cosa que yo considero que ahí sí debieran de presentar la autorización municipal. Sí lo he visto, pero sí he visto variados criterios en este aspecto de operadores. En lo personal he visto algunos que lo piden, algunos otros no. Si fuéramos al alineamiento con el criterio registral, pues sí establece
que en todos los casos debiera de pedirse, a excepción de los que hacemos mención, desmembración es para sí mismo y lo del silencio administrativo. Fuera de estos, pues no hubiera, siempre hubiera necesidad de presentar la autorización municipal. Aún así, también se tiene entendido que en el caso de Guatemala y en el caso de Antigua Guatemala siempre debe pedirse la autorización. ¿Por qué? Porque y cada área tiene sus propios lineamientos. Por ejemplo, en Guatemala, dependiendo del área donde van a desmembrar, tienen que acogerse al lineamiento para poder solicitarlo. Eso es la diferencia en cuanto a lo que vamos. Y también cuando están áreas del RIC. En el área del RIC es importante que se haga el trámite correspondiente. ¿Vamos bien hasta acá, mis estimados estudiantes, explicando todos estos lineamientos? ¿Dudas, inquietudes? Norma Carolina. Ay, gracias. Tengo una consulta. Por ejemplo, una finca matriz. Y viene la persona y la utiliza para urbanización. Entonces, ahí es donde pide la autorización a la municipalidad y esa sería la licencia municipal o esa parte. Así es, esa es. Pero en cada municipalidad les piden a veces un estudio de impacto social, un trámite en el Ministerio de Ambiente, pero hay un trámite que se debe de hacer en cuanto a lo que son de aguas, referente a drenajes, o sea, tiene un trámite que también tienen que presentar bastantes cuestiones, no es tan sencillo. Ahora tengo otra duda, por ejemplo, esta finca, que yo le digo X, se hace una parte y se hace una urbanización y la otra parte que fue autorizada en una misma licencia municipal, se le vendió a otra persona y esa persona en la primera, pues había en la licencia municipal primera autorizada, los lotes, por ejemplo, iban a ser de 10 por 18, pero ya en la segunda área, utilizando la misma licencia municipal, parten los lotes a 5 por 18, póngale. Entonces, ahí tendrían que haber sacado una nueva licencia y no utilizar la misma, o podrían utilizar la misma. No, porque usted va a dar el proyecto sobre qué áreas va a recaer. O sea, se puede utilizar la misma licencia anterior. No, pero porque la licencia solo me autorizaba, no sé si recae sobre los mismos inmuebles o la misma área, pero yo cuando presento la licencia debo estipular sobre cuántos bienes va a darse la autorización para poder, si son 10 lotes. O sea, póngale que hubiera sido 400 lotes, pero de esos 400 lotes se utilizó 200 y los otros 200 se le vendieron a X persona y esa X persona los partió y quiso venderlos bajo la misma licencia de los 400. ¿Se puede? Ya con otro nombre, con otra... Yo tuve un caso en donde, fíjense que fue tramitada la autorización y licencia, tal vez los busco, pero fíjense que estábamos preocupados porque llevaba un montón de desmembraciones y la persona no podía sacar sus escrituras y de repente encontramos una copia del trámite administrativo porque me tocó ir a investigar a la MUNI y logré encontrar la resolución y dentro de esa resolución encontraba el lote para que era destinado para mi cliente. Solo con la copia que logré conseguir y adjuntarla a la municipal y adjuntarla como establece acá, porque la ley lo estipula, miren lo interesante, acompañando copia de la autorización municipal, con eso, gracias a Dios, me lo operaron. Entonces veo que sí se puede, no con que sea sobre el área determinada, independientemente puede hacer que, en este caso ya había fallecido la persona, solo ya teníamos la escritura firmada, ya teníamos todo el trámite, pero lamentablemente no se nos había estancado varios años porque no teníamos lo de la autorización municipal y como el área era menor y ya había muchas membraciones, no había otra salida, pero ya no estaba la persona. O sacaban el intestado y se le nombraba administrador de la mortuaria y hacía el trámite, o buscábamos eso, pero gracias a Dios administrativamente lo conseguimos. Entonces pienso yo que sí, no habría ningún problema. Ok, muy amable. Gracias, licenciada. Muy bien, vamos entonces, ya sabemos diferenciar cuándo es partición, cuándo es desmembración para sí mismo y cuándo es compraventa de fracción de bien inmueble. Vamos a entender esos tres primeros fundamentales, pregunto, y sus reglas. ¿Vamos bien hasta acá? Veamos un poco redacción. Lo del plano solo voy a repasar brevemente. Acá estamos con lo que son azimut, que son grados, minutos y segundos. Siempre partimos de la estación 0, o sea, una estación es donde centramos nuestra herramienta, dirían en la clase de ingeniería, centramos nuestra herramienta para poder medir de la estación 0 al punto de observación 1. Al medir y sacar estos elementos, pues podemos continuar viendo y lograr hacerlo. Las formas de medición. Fíjense que hay distintas formas de medición
y quiero hacerme referencia a este aspecto. Primero, quiero que tengan conocimiento que hay distintos tipos de norte. Ahora voy a entrar para responder a la pregunta de Norma. Hay distintos tipos de norte. Está el norte magnético, está el norte geográfico y está... ¿Cuál es el otro norte? Me falta uno. Los expertos, ¿habrá algún ingeniero acá que me colabore? Hay 3 tipos de norte. El magnético, el geográfico y me falta uno. Vamos a ver si lo... Pero por eso puede hacer que un plano al otro varíen. Vamos a poner acá, vamos a ayudarnos de Google, tipos de norte. Muy bien, acá está. Tenemos el norte geográfico, que es el verdadero. El norte magnético, que ustedes cuando, no sé si hicieron el ejercicio, recordarán en primaria que con una aguja la causaban magnetismo y lo ponían en un duropor sobre agua y eso les daba el norte magnético. Y también tenemos el norte Lambert, definido en la cuadrícula de Lambert, que es básicamente la ubicación en plano. Entonces, acá pues puede hacer que varíe, porque si yo me localizo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿dónde está mi norte? Es distinto a que yo me localice, por ejemplo, en España. Pero acá, pues, son distintos y tenemos que tomar en consideración. Ahora, ¿cómo vamos a entender nuestro plano? Cuando yo venga, no sé si dan cuenta, voy a ponerlo acá, Vamos a ver acá. Les quiero explicar algo. Vamos a ver si encuentro acá algún material. Fíjense que la flecha de acá pues me indica un tipo de norte. Cuando yo tomo un plano, si hay algún arquitecto o ingeniero acá que me apoye, pues sería excelente. Yo lo que sé, como les comentaba, esto ha sido empíricamente, pero acá vemos entonces el norte. Generalmente esto nos va a servir, lo va a tener todos los planos y acá nos indica el norte. Esto sería algo importante que tenemos que hacer mención. Repito, para que tengamos conocimiento. También tenemos lo que son las medidas geográficas, coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas. Lo voy a explicar acá. Vamos a poner un ejemplo acá. Muy bien, vamos a ver acá. Estoy buscando algún ejemplo gráfico. Muy bien, fíjense que no logro encontrar acá, pero se lo voy a explicar, voy a tratar de explicarlo. ¿Ustedes se recuerda, Norma, utilizar alguna vez el Waze? ¿O Google Maps? Sí, Google Maps. Pues también.
Ajá, ahí tenemos medidas o coordenadas que son cuando usted manda, por ejemplo, la ubicación, por ejemplo, el experimento que pueden hacer, mandan la ubicación correspondiente en donde se encuentran y le van a dar ciertas coordenadas, a eso se refiere. Entonces, muchas veces las mediciones se pueden hacer a través de aparatos, por ejemplo, como ahora tenemos drones. Una vez, esto les quiero comentar esta experiencia, yo estaba en finanzas sindical y en determinado momento se pusieron a hablar dos agrimensores y pusieron a hablarse de las diferentes formas de medición y hablaron al respecto. No existe una medición segura y certera como tal, todas tienen ciertas deficiencias. Ahora también ya existen las medidas por medio de infrarrojo, existen las medidas por medio de levantamiento de planos por medio de drones que utilizan todo esto, podemos utilizarlo. Entonces, por ejemplo, hagamos el ejercicio, solo para explicar este tema, y si ustedes se fueran a lo que es la aplicación de WhatsApp, ustedes pueden enviar acá, entrar al icono de localización, y pueden enviar lo que es ubicación en tiempo actual. A la hora de que ustedes interpreten esto, por medio de estas aplicaciones les van a tener ciertas coordenadas, que esto sería básicamente, y a través de estas coordenadas que son geográficamente referenciadas por medio del sistema ya satélite, no sé qué utilizan, ya les da ciertas indicaciones para poderlas interpretar, a eso se refiere, que van a ser únicas, por ejemplo, una latitud que corresponde. Si alguien tiene mayor conocimiento, pues me puede ampliar, pero yo se los comento desde el punto de vista que tenemos. Igual Google Maps también hace referencia a estas aplicaciones. ¿Me doy a entender, Norma? Norma, pregunta que me había manifestado. Bueno, Link, es que me estaba viendo yo en el Google Maps. ¿Qué me decía, perdón? Que estamos bien entonces con esta forma de coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas, o sea, hacer una referencia de tierra. Sí, Link, sí. Ahorita sí ya le entendí. Y entonces las que nos den, por ejemplo, en el caso que usted nos decía del WhatsApp, esas son las que vamos a transcribir en la Bueno, escritura. yo solo ponía por la ubicación, pero ¿cómo se hace el levantamiento entonces por medio de Exacto, eso es lo que le preguntaba. Nosotros, por ejemplo, podemos ingresar a Google Maps, utilizan, no sé si utilizarán esto, pero les voy a comentar. Vamos a ver si lo puedo abrir. Muy bien, cuando nosotros utilizamos lo que es Google Maps, vamos a encontrar, por ejemplo, ciertas medidas que ya yo puedo utilizar. Por ejemplo, si utilizo un drones, a través de este sistema ir levantando de los puntos a los puntos, debidamente utilizando estas coordenadas. Eso les comento para que ustedes puedan tratarlo de ver acá. Estoy tratando de ver, no lo he utilizado, pero sí se pudiera hacer. Ustedes vienen y levantan y les van a dar ciertas coordenadas. Esas coordenadas son las que van a transcribir dependiendo de los puntos y estaciones. Básicamente sería esto. Y el plano, algo así nos vendría quedando. Les voy a comentar acá. Vamos a ver, descargar acá. Perdón, les enseño.
Esas coordenadas que obtengo yo acá, quedaría, vamos a ver acá. No se utiliza mucho, por lo mismo que les hacía mención. Generalmente son a través de Azimuth. Pero acá ya tenemos un plano, miremos. Y estas son las coordenadas de la finca. Acá van los puntos que se van midiendo de acuerdo a la localización y se va estableciendo una por lo de la latitud y se van midiendo. Y acá se van teniendo la tabla correspondiente. Y ahí se obtiene, pero básicamente es esa medición. Por ejemplo, yo vengo a Google Maps y en Google Maps me aparecen ciertos ubicaciones. Entonces voy marcando de dónde es y voy haciendo levantamiento de planos a través de este sistema. Algo muy empírico, puede estar totalmente, tal vez muy básico, pero básicamente esto sería. Saúl Montenegro. Lick, yo solo una pregunta. Para efectos de esta clase y examen, si nos tocara realizar esta escritura en el parcial, ¿tendríamos que protocolizar el plano? No, el plano se acompaña al testimonio correspondiente, no se protocoliza el plano, eso se acompaña al testimonio. Ah, ok, gracias, Lick. Y al momento del testimonio, como usted dice que se acompaña, entonces no forma parte de la numeración del mismo. No, se acompaña. Okay. Solo se enumera el testimonio y la razón registral. Ah, ok, gracias, Lick, muy amable. Edgar Fernando. Sí, Lick, buenas noches. En el caso de la propiedad horizontal, ¿así serían los planos o serían diferentes? Muy bien, podemos cubrir todavía un título de la propiedad horizontal, mi estimado, de los fincas filiales y la finca matriz. Si me diera un poquito de tiempo, quiero avanzar. Hoy solo quiero enfocarme en estos, que es lo que quiero avanzar, mi estimado, ¿me permite? Sé que tienen muchas dudas, pero... Lick, mucho gusto, gracias. Muy bien, siguiente paso que tengo preparado, que ya me queda poco tiempo. Veamos un poco redacción. Y les voy a ir explicando. Muy bien, acá cuando tenemos la escritura de división de la cosa común, el antecedente pues siempre vamos a entenderlo que la parte introductoria no nos complicamos, el epígrafe acá puede variar, partición de bien inmueble en forma voluntaria, finalización de la copropiedad, finalización del proindiviso, puede tener varios nombres, no se asusten, finalización de la copropiedad, finalización del proindiviso, terminación de la copropiedad. El antecedente, pues es lo mismo, establecen que son dos o más personas copropietarios, se individualiza el bien y se procede a establecer que se da la partición, se establece que nadie está obligado a permanecer en copropiedad y se da la partición y adjudicación. En las nuevas fincas puede ser que formen una, pueden formar dos o tres, no hay problema. Por ejemplo, hoy presentaba en el registro una que estábamos formando 3 nuevas fincas y se ponía parcialmente a la cofinalización a la copropiedad. Acá yo estipulo y empiezo a estipular o establecer lo que tengo a la vista al plano. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Alguien que no haya participado. Alguien que no haya participado me puede ayudar con la lectura y voy explicando. Yo lo ayudo, si gusta. Por favor. ¿En qué parte? ¿La literal A? La literal A, ¿sí es? Al señor José Eduardo Quiñones se le adjudica de la finca identificada en la cláusula anterior una fracción para formar nueva finca en el Registro General de la Propiedad con naturaleza urbana, ubicado en el municipio de Misco, del departamento de Guatemala, con un área de 500 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias. De la extensión 0 al punto observado 1, 41 grados, 39 minutos, 26 segundos, rumbo norte, con una distancia de 50 metros. Esto del rumbo no es necesario ponerlo, ¿de acuerdo? Lo pueden omitir, porque realmente la palabra rumbo lo hemos aplicado en la práctica como la dirección, orientación norte, pero tampoco es obligatorio acá ponerlo, ¿de acuerdo? Sigamos. Lick, solo, disculpe que lo interrumpa, fíjese que mi hermano estudia arquitectura y me estaba explicando que la cuestión del rumbo es como terrestre, digámoslo así, o sea, veámoslo como de una forma geográfica, entonces tal vez por eso algunos deciden como que incluirlo, se me ocurre. Sí, pero el rumbo también es una forma de medición distinta. Y acá tal vez la palabra más correcta que para indicar la orientación tendríamos que ser la palabra orientación norte. La medida lineal orienta
al norte. No es la forma de medición, porque en rumbo, en medición es otra, tiene otra aplicación. Ah, ok. Gracias. Por ejemplo, si yo pongo el término rumbo en Google, en forma de medición es otro sistema de medición, pero aquí en Guatemala utilizamos la palabra rumbo como sinónimo a veces de establecer la orientación a dónde se dirige linealmente. Sigamos. Colinda con María Luz González Pérez de la estación 1 al punto observado 2. Ajá. Al punto observado 2, 129 grados, 53 minutos, 17 segundos, rumbo oriente, con una distancia de 10 metros, colinda con la finca matriz de la estación. Colinda con la finca matriz. De la estación 2 al punto de observación 3, 170 grados, 42 minutos, 36 segundos, rumbo sur, con una distancia de 50 metros, colinda con Carlos Miguel García, de la estación 3 al punto observado 0, 310 grados, 51 minutos, 56 segundos, con una distancia de 10 metros, rumbo poniente, colinda con calle de la Colonia El Milagro. Muy bien, acá cerramos el polígono, puede hacer que tenga más áreas, más medidas, pero lo vamos transcribiendo. No es necesario en este caso que estipulemos el rumbo, esto lo puedo omitir, ni se los voy a exigir. En el registro, si lo ponen, lo transcriben también en el registro de la propiedad. Y pues esto les hago mención acá. ¿Vamos bien hasta acá, mis estimados estudiantes? Todo esto lo extraigo del plano. ¿Preguntas? Yo sí tengo una duda, Lick. Con esto, en la parte en la que dice que colinda con calle, no es necesario colocar exactamente qué calle es, o si es necesario. Es indistinto, si la calle tiene nombre, le pueden poner nombre o le pueden poner ubicación, 56 calle o quinta calle, o simplemente calle, si no tiene cómo identificarse. También si, por ejemplo, colinda y no saben el número de inmueble o el propietario, pueden poner con áreas verdes, con un río, con un jardinización, no sé, ese es su referencial. ¿Vamos bien hasta acá? Por favor, me interesa que quede claro esto y que es un tema bastante sencillo, pero tenemos que entenderlo bien, porque esto lo voy a preguntar en el parcial. Si no hubieran dudas, sigo avanzando, mis estimados estudiantes. Por favor, Ana Lucía. Licenciado, digamos entonces al final la esencia de nuestro trabajo, digámoslo así como notarios, es tener a la vista ese plano para saber determinar colindancias de norte, sur, oriente y poniente. Ajá. ¿Eso es en esencia, licenciado, o...? Sí, del plano que se nos pone a la vista, el notario lo que tiene que hacer simplemente es leerlo, interpretarlo y transcribirlo en la escritura correspondiente con las formalidades del protocolo. ¿Por qué? Porque no me puede venir el ingeniero y decir, mire, acá está lo que tiene el plano. No, es el notario el que va a tomar la información, la va a interpretar y lo va a materializar en la escritura pública. Entonces nosotros tomamos el plano y empezamos a interpretarlo, eso es lo que me interesa. Ya los sistemas de medición, ya los sistemas, eso ya es parte de otro profesional. Yo lo explicaba referencialmente, pero no nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, si ellos cómo van a tomar las medidas, eso ya es otra área, es otra materia. Nosotros solo tenemos, se nos presenta el plano y le damos esa interpretación. También quiero hacer la acotación, ya se está empezando a hablar de otro término que en Guatemala pues todavía no se utiliza, que son representaciones gráficas de las fincas. En Guatemala todavía no tenemos ese sistema de representación gráfica de fincas. El plano sí permite problemas en interpretación, porque a veces esto es más complejo, pero les explico, muchas veces en las fincas todavía no está bien determinada ni el área, ni las colindancias como tal, entonces da problemas cuando se empieza a desmembrar, porque puede hacer que se empiece a jugar solo con que yo tenga área, yo puedo jugar con las medidas lineales, y no debiera ser así. La representación gráfica no está materializada en el registro de la propiedad. Tal vez no me entiendan bien de todo este término que estoy utilizando, pero hago mención, en Guatemala lo que estamos utilizando son planos y tiene un poco de debilidad a una representación gráfica, que la representación gráfica sí
queda materializado en el registro, cuál es la materialización gráfica del bien que estoy yo formando, y al momento de sufrir desmembraciones, de qué lugar y qué área específica les estoy quitando. Y toda esta representación gráfica tiene que conjugarse con el municipio, con el departamento, para hacer una representación, cómo se divide el área en el municipio, en la colonia, en el barrio, en el cantón, y sería más seguridad, pero no se logra esa materialización en Guatemala todavía, esa representación gráfica. Giovanni. Sí, en el caso de que la finca matriz es tan grande que al momento de desmembrarse una parte quede en otro departamento, ahí el encargado de colocar la dirección siempre va a ser No la dirección, ubicación. Es que aquí dice dirección finca nueva en el plano que tengo aquí. O sea, en el plano aparece los datos de naturaleza de la finca, ubicación, área, nombre, dirección de finca nueva, otorgantes y adquirientes. Ajá. Entonces, pero aquí, la ubicación es municipio, departamento. La dirección, si la tuviere, no es obligatorio. Si tiene dirección ya el inmueble, pues lo consigna, pero de la finca que se está formando, la finca nueva. Si no la tiene, no la consigna. ¿De acuerdo? Y la ubicación, esa ubicación, nosotros nos guiamos de la ubicación que haya puesto el ingeniero en el plano, ¿verdad? Así es, pero él tiene que también conocer y tenemos que platicar con él, mire, pero esa área que se está formando ya queda en el municipio de Misco, ya no está en Guatemala, por el caso que me planteaba. Y en el caso que ya que nos den la razón registral y todo, en el número de folio y todo lo del libro, ya no estaría en el libro en el departamento de Guatemala, sino que quedaría como quedó en otro departamento. Me imagino que ya en la razón registral quedaría en otro libro, siempre queda. Sí puede quedar en otro libro, por ejemplo, pero por ejemplo acá va a ser un poco difícil que estemos pensando. Hablábamos en estas actividades que hemos tenido conjuntamente la universidad, el RIC, el registro de la propiedad, las comisiones que he estado participando, que he tenido la oportunidad de participar, hemos estado en estas charlas y conferencias a nivel nacional, que me ha tocado un poco duro porque estamos saliendo constantemente a los departamentos a recolectar información. Hay departamentos, por ejemplo, ayer estamos en Jalapa y hay un libro que es Jalapa Jutiapa, y Jalapa Jutiapa todavía están unidos los libros. Ahora, yo creo una nueva finca, entonces la nueva finca que ya es en el sistema electrónico ya se crea ya en el libro de Jalapa únicamente, pero como antecedente o de dónde vino, tenemos lo que es el departamento de Jalapa, el libro de Jalapa Jutiapa, cosa que todavía no se ha dado esa emigrar los datos y poder separar los libros. Hago mención de esto porque sí pudiera dar, pero por ejemplo yo formo una nueva finca en Jalapa, pues ya quedaría en el libro únicamente de Jalapa. Ok, y ahora con otra pregunta respecto al nombre de la finca. Y Amatitlán, si no estoy mal, también tiene libro. Amatitlán no es departamento, pero sí tiene libro, si no estoy mal. Ok. Con esto el nombre de la finca, ¿cuándo se denomina, cuándo se le da un nombre a la finca? Uno como notario lo tiene que... ¿Nombre de libro o nombre de la finca? Nombre de la finca, supóngase. Muy bien. Galindo, eso ya es a conveniencia, ustedes quedan libres. Por ejemplo, Giovanni, el día que usted quiera desmembrar y formar una nueva finca, usted puede decirle, ponerle familia Galindo a su finca, está libre, está Livington a voluntad. Y eso ya sería en el registro de la propiedad, que le preguntan qué nombre. En la escritura que usted desmembra, la cual tendrá como nombre la nueva finca, familia Galindo. Entonces ya saben, finca tiene nombre, familia Galindo. Ok, ya es el notario que con acuerdo de las personas y que conste en el plano, pues establecen que la nueva finca va a tener nombre. Aunque sea 10 por 10, un metraje de 100 metros cuadrados, pero se le puede establecer que tiene nuevo nombre. Está Libertad, yo pongo ahorita ejemplo familia Galindo, le pueden poner el Sandillal, los Pinos, finca Los Toros, ustedes quedan en la libertad de asignarle, y así queda inscrito en el registro de la propiedad el nombre de la finca. Ustedes en ese momento, como una certificación de nacimiento, cuando se asienta la partida de un niño, pues igual forma acá el asiento va a quedar con el nombre de la finca que ustedes decidan designarle, ya es voluntad de las personas. Ok, casi no le ponen nombre, ¿verdad? Porque los que he visto casi no hay nombre. No le acostumbran poner nombre, pero sí, tampoco está prohibido que no.
Muy bien. Por último, acá se le adjudica el resto de la finca, pero puede ser que en esta partición hubieran más condueños y tuviéramos que formar más fincas. Entonces es un plano por finca nueva y tendríamos que ir adjuntando acá. B, al señor Juan Carlos Twin Plata se le adjudica en la siguiente área de 200 metros cuadrados y siempre de conformidad. Por favor, acá el plano que lo utilizan como base, ¿lo pueden citar acá o lo pueden citar al final? El plano relacionado en el cuerpo del presente instrumento. Acá puedo yo estipular de conformidad con el ingeniero. Puedo hacer mención acá. Acá yo hice mención de conformidad con el plano, pero también lo pueden hacer al final. Ustedes ya decían la técnica notarial. Repito, acá sería. ¿Vamos bien con las particiones? ¿Vamos bien? Pregunto. La partición está exenta de pago de impuestos. No va a pagar impuestos más que 50 centavos por razón de registro. Eso sería en el testimonio de la parte interesada. ¿Vamos bien con las particiones? Licenciado, pero entonces la partición va a ser igual a la desmembración, solo que la partición para una tercera persona, mencionaba. La partición la utilizamos para efectos del curso, la vamos a utilizar, que es cuando existe copropiedad. Depende del autor, a veces utilizan sinónimo de desmembración para sí mismo o partición para sí mismo, no se asusten, pero acá tienen que ver el contexto del instrumento. Por ejemplo, acá es división de la cosa común. Entonces, si es división de la cosa común, la estamos partiendo o la estamos desmembrando. No tengan temor a utilizarlo como sinónimo, pero deben de leer el contexto. Ah, ¿cuántas personas son los propietarios? Son 3. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Formar nuevas fincas. Ah, entonces esto es partición o división de la cosa común. Si es un único propietario y decide formar nuevas fincas de su propiedad, entonces podemos decir que es una desmembración para sí mismo o partición para sí mismo. Y eso sí estaría efecto al IVA, como mencionaba usted. No, la desmembración ni la partición no pagan impuestos. Perfecto. Ahora, si es compraventa de la nueva fracción, entonces sí tenemos que tener cuidado, porque esa sí pagaría IVA. Crea un nuevo historial, una nueva finca, y lo que estoy diciendo es que yo le vendo a Giovanni una fracción, entonces esa sí paga IVA. Sí, pues porque ya habría una retribución por la parte que se está. Claro, porque es compraventa, así es. Y ahí se trabajaría como una primera compraventa de esa nueva finca. Así es. Ah, ok. Veamos la redacción. Si sabemos una, podemos saber las demás. Los voy a explicar. Si fuera una desmembración para sí mismo, por ejemplo, hubiera antecedente, la cláusula de antecedente es la misma. En la segunda cláusula, pues solo es una persona, tendríamos que estipular que por convenir a sus intereses, procede a desmembrar para sí mismo de conformidad con el plano la siguiente área. Es lo mismo. Pregunto, en la desmembración para sí mismo, ¿hay que sanear? En la partición. Sí, no, porque ¿cómo va a decir Josué? Yo te saneo, que si en caso... Es para uno mismo. Porque es uno mismo, es bajo responsabilidad. Ahora en la partición sí hay que sanear. En la partición sí hay que sanear cuando es de copropiedad. Entonces, repito, en la desmembración para sí mismo tenemos primera cláusula, antecedente, segunda cláusula de la desmembración y tercera cláusula, aceptación. Sencilla la escritura. Claro, yo puedo venir para sí mismo y desmembrar en el mismo instrumento 2 o 3 fracciones, no habría ningún inconveniente. Veamos la compraventa de fracción. En la compraventa de fracción tendríamos el antecedente, siempre es el mismo. La segunda cláusula, pues estipulamos de la compraventa de la fracción, de conformidad. Lo que hemos visto de la compraventa, que por el presente instrumento conviene vender una fracción de inmueble de la finca identificada en la cláusula primera, un área de 120 metros cuadrados por el precio de 20,000 quetzales que los tiene recibido en efectivo a su entera satisfacción, con todo lo cuanto de hecho y por derecho le corresponden a la relacionada fracción, con las siguientes medidas y áreas y colindancias y azimut. Los procedemos a describir. Posteriormente tendríamos lo que es el sanamiento y la aceptación, pero eso sería la diferencia. Eso sería compraventa de fracción. ¿Preguntas, Norma, Carolina? Ya vamos a ir terminando. Sí, gracias, Lick. Solo con una consulta.
cuando se hace la desmembración para sí mismo, se forma esa desmembración para sí mismo con finca folio libro, ¿o no? Sí, siempre se le asigna finca folio libro, así es. Ah, bueno. Y entonces ya si después de esa desmembración para sí mismo la queremos vender, ahí sí pagaría impuesto, ¿verdad? Ahí paga el IVA, así es. Ok, muy amable, gracias. Ana Lucía. Licenciado, solo no termino de comprender por qué es que en la desmembración no se sanea. Desmembración para sí mismo. Ajá. Va. El saneamiento de la naturaleza de sanear tiene que ser como una garantía para el que adquiere. La ley estipula que en todo contrato oneroso en que se enajena la propiedad, o sea, se hace ajeno a lo propio, se debe de sanear por vicios ocultos o por evicción, pero es una forma de garantizar que le digo, mira Ana Lucía, el bien que le estoy dando no tiene ningún gravamen, anotación o limitación, y si en caso fuera lo contrario, yo respondo. ¿De acuerdo? Le hago ya entiendo. Sí, pues es como porque no hay un compareciente, digamos, o sea, sino porque es bajo... Es para uno mismo. Uno mismo, ¿va? Entonces no le puede decir, mira, Josué, la finca que estamos formando por ese instrumento, yo, Josué, la misma persona, te garantizo que no tiene ningún gravamen. Y si hubiera algún problema, no tengas pena, yo te saneo. No tiene lógica, como que uno mismo hacerse eso. No voy a demandar, porque si se da el saneamiento, yo puedo demandar lo que es redimir por una redención, se me fueron ahorita los términos, pero puedo venir y demandar por la vía judicial que se me restituya. Puedo demandar una acción reditoria o estimatoria, esas son las palabras, pero yo no puedo demandar a Josué porque Josué no hizo o hubo algún problema, entonces no tendría sentido. En cambio, en la copropiedad sí puedo demandar a un condueño porque había algún gravamen que nos afecta, o en la compraventa o enajenación sí lo puedo demandar. Eso sería. ¿Me doy a entender, Ana Lucía? Sí, ahora sí, Lick, gracias. Y prácticamente no aplicaría solo para la desmembración, ¿verdad? Sino que digamos en cualquier escritura donde no haya otro comparecente más que la persona misma, ¿verdad? Según entiendo. Así es. Sí, gracias, licenciado. Giovanni Alejandro. Lick, fíjese que yo supe de un caso de un señor que ya estaba grande y decidió disponer bien de sus bienes y dejárselos a sus hijos. Así que realizó varias compraventas de fracción de desmembración para ellos a un precio muy bajo, o sea, para poderse dejar a sus hijos, ¿verdad? Entonces a mí se me ocurrió, ahorita que vi esto, que él pudo haber hecho una partición para sí mismo y no pagar ningún impuesto y tiene 5 hijos, hacer 5 particiones para sí mismo y en un testamento dejarlos como legatarios a cada uno de ellos con cada finca, ¿verdad? Eso hubiera sido una mejor salida, ¿verdad? Sí, o también la otra salida, es que si no hay dinero por medio, caemos en simulación. La diferencia es que en la compraventa vendió, no puede reclamar otra cuestión. Yo luego otra opción que le plantearía como opción y que él decida es que podemos hacer donación, miren el término, hacer la desmembración para sí mismo o la partición para sí mismo y donación de la nueva fracción. Y aplicaríamos las reglas de la donación, él queda protegido en caso de ingratitud, poder revocar. También podemos utilizar la figura, o sea, lo de la creación de nuevas fincas lo podemos adaptar a diversas formas. Cesiones, donaciones, que es lo que hemos estado viendo, pero podemos nosotros crear nuevas fincas para esas figuras. Entonces yo puedo venir y decir, yo dono una fracción de bien inmueble, o puedo decir desmembro para sí mismo una nueva fracción y dono una nueva fracción, o las nuevas fracciones, aplicaría. Veamos el sentido técnico, para que no solo sea copy-paste. Dirán, licenciado, esa escritura no nos la ha enseñado. Sí, perdone, es que tenemos un invitado especial que nos va a dar la clase siguiente, ya está comenzando. Muy bien. Feliz noche, mis estimados estudiantes. Nos vemos el lunes, no sé si van a dar clases, pero seguimos con este tema.